hemos oído hablar del método científico, pero en el vídeo de hoy vamos a establecer su importancia en la investigación en ciencias de la salud. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Uno Noctianos. Bueno, lo primero deciros que estoy probando diferentes formatos para hacer la grabación. Este en concreto es con un croma y bueno, hace muchísimo tiempo que no utilizaba OBS con un croma y la verdad es que no lo dominando perfectamente. Soy consciente de que a mano derecha mía hay unas manchitas negras, pero es que soy incapaz de quitarlas. O sea, literalmente si le subo la similitud, soy transparente. Así que lo siento. Vale, de lo primero que vamos a hablar es de dónde procede el conocimiento. Las fuentes del conocimiento, como podemos observar en esta diapositiva, son diversas. Tenemos en primer lugar la tradición, es decir, algo es así porque siempre ha sido así y punto. Vale, después tendríamos la autoridad. Es decir, nos fiamos de la opinión de X experto, que para nosotros es experto sobre determinada materia. Después tenemos la experiencia. Es decir, generalizamos a partir de fenómenos regulares y realizaríamos predicciones. Tenemos el ensayo y error, pues nos vamos probando hasta que encontramos la solución a un problema. Y por último tendríamos el razonamiento lógico. Es decir, para problemas difíciles combinamos experiencia, intelecto y diferentes sistemas formativos de pensamiento, que incluirían tanto el método inductivo como el método deductivo. Entonces, ¿qué es el método científico? Bueno, como bien pone ahí, es el método más refinado de conocimiento humano. No es infalible y requeriría una serie de procedimientos ordenados que se usarían para obtener una información lo más fiable posible. Entonces, la investigación científica tiene que ser sistemática, controlada, empírica y criticar proposiciones hipotéticas sobre relaciones que ya se presumen existen en los fenómenos naturales. Deberíamos aplicar ciertas asunciones para aplicar el método científico. El mundo real y en la naturaleza existe un cierto orden, y los fenómenos naturales tendrían causas que los preceden. Los racionalistas entendían que los sentidos les engañaban, y por el contrario, los empiristas intentaban explicar la realidad a través de leyes. Como bien hemos dicho, tendríamos primero una observación de la realidad y, mediante la inducción, plantearíamos un problema. Sobre ese problema revisaríamos bibliografía, es decir, ciertos estudios que ya previamente existen sobre la materia que queremos abordar. Y a partir de ahí formulamos una teoría. De la teoría deducimos una hipótesis, de la hipótesis diseñamos la investigación, la ejecutamos, obtenemos unos datos, unos resultados, los discutimos y lo publicamos. Y volveríamos. Esto podría aparecer en la bibliografía de otra persona y bueno, diferentes idas adelante, idas hacia atrás que conformarían el proceso científico. Tenemos una fase conceptual en la que creamos un modelo teórico, una fase empírica donde se pone a prueba la hipótesis y una fase interpretativa donde se discuten y se interpretan los resultados. A continuación hablaremos de causalidad, es decir, cómo la ciencia investiga las causas que hay detrás de un fenómeno. En primer lugar tenemos el modelo determinista, que se plantea una serie de interrogantes, como puede ser la especificidad de la causa, la especificidad del efecto, una causa suficiente o una causa necesaria. Bien, vamos a aplicar el modelo determinista a dos casos para que quede más claro. Vale, especificidad de causa. ¿Qué significaría esto? ¿Solo este microorganismo produce la tuberculosis? Evidentemente no. Hay otras bacterias que provocan tuberculosis, así que podemos decir que no cumple. Ahora me ha hecho caso. Bien. En segundo lugar tenemos la especificidad de efecto. Es decir, ¿este microorganismo solo produce esta enfermedad? A ver, aunque hay diferentes clases de tuberculosis, nosotros para entendernos vamos a decir que sí. Así que sí que lo cumpliría. Bien. Y sobre la causa suficiente podemos decir que no se cumple, porque habría asintomáticos, es decir, personas que portan a Mycobacterium tuberculosis, pero que en ningún momento desarrollarían síntomas de la enfermedad de la tuberculosis. Vale, y por último, causa necesaria. Es decir, si existe el microorganismo, ¿existe esta enfermedad? Pues sí. Sobre la relación entre el tabaquismo y el infarto agudo del miocardio, podemos decir que la especificidad de causa no se cumpliría, dado que no solo el tabaquismo provocaría un infarto.
Bien, sobre la especie de efecto, tampoco, dado que el infarto no sería el único efecto que provoca el tabaquismo. El tabaquismo también provoca cáncer, también provoca efisema, arteriosclerosis y un montón de enfermedades más asociadas. ¿Es causa suficiente? Tampoco, dado que no solo los fumadores padecen infartos agudos de miocardio. Como ya hemos dicho antes, fumar no es la única causa para padecer infartos agudos de miocardio. Es decir, alguien con hipertensión también tendría riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. Y sobre causa necesaria, tampoco, dado que no todos los fumadores a lo largo de su vida padecerán un infarto. Como hemos podido comprobar, el modelo determinista funciona muy bien para una enfermedad infecciosa como puede ser la tuberculosis, pero no funciona para ciertas enfermedades crónicas y establecer relaciones causales con sus factores de riesgo. Hablemos ahora del modelo probabilístico, que nos permitiría estimar riesgos sin conocer todas las causas que componen el modelo. También permite establecer relaciones dosis-respuesta entre una exposición y una enfermedad. La creación de modelos matemáticos, por ejemplo, mediante regresión logística, nos permitiría analizar el efecto de múltiples exposiciones controlando las relaciones entre ellas, ya sean relaciones de confusión o de interacción. Por último, vamos a hablar de los criterios de Hill y vamos a irnos explicando uno por uno. Lo primero que vamos a decir es que la asociación estadística no implica que exista una relación de causalidad. Y los criterios de causalidad de Bradford-Hill nos ayudarían a analizar si una relación podría ser potencialmente causal. Vamos a ver, aquí nuestro profesor de salud pública nos ponía un ejemplo bastante absurdo, que consistía en la relación entre el número de niños de cigüeña y el número de nacimientos. A ver, creo que a todas estas alturas de la película sabemos en qué consiste la sexualidad, en qué consiste la natalidad y cómo vienen los niños al mundo. Así que no quiero aclarar nada. O sea, fijaos hasta dónde puede llegar, hasta dónde podemos hacer llegar determinada confusión. Incluso nos podríamos apoyar en métodos científicos que no estaría por decir ninguna chorrada. Pero bueno, seguimos con nuestro amigo Sir Augustine Bradford-Hill. Vale, el primer criterio que tendríamos sería la fuerza de asociación, que es el tamaño del efecto, generalmente medido como RR o como R, y cuanto mayor es, más verosímil es la hipótesis causal. Después tendríamos la consistencia, asociación que se repite en diferentes circunstancias, personas, lugares y tiempos, y está muy relacionada con un concepto de validez extrema. Después tendríamos la especificidad de efecto, que una única causa produce un efecto único. Con respecto a la temporalidad, podemos decir que la causa debe preceder en el tiempo al efecto, y este criterio se debería dar siempre. Efecto dosis-respuesta o gradiente biológico nos diría que cuanto mayor es la exposición, mayor debe ser el efecto. Coherencia o plausibilidad nos dice que el efecto es consecuencia de la exposición a un factor y tiene que estar de acuerdo con las teorías biológicas actuales, que explica el mecanismo de producción del efecto por la exposición al factor. La evidencia experimental es importante, dado que si se remueve el factor debería disminuir la enfermedad. Y por último tenemos la analogía, en la que causas similares producirían enfermedades similares. Y esto, chicos, ha sido todo en el vídeo de hoy. Like y sub si os ha gustado y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!